Hola. Bueno, ahora estamos dando una clase de consulta, estamos iniciando una clase de consulta. La idea es poder repasar algunos ejercicios sobre estimación. Esta clase de consulta la voy a estar grabando y la voy a estar subiendo en YouTube por cualquier duda que luego tengan. De todas maneras, estamos todos los docentes como para en las clases de consulta como para poder evacuar todas las dudas y además estamos grabando clases y publicando en la plataforma con determinado calendario para que estén todo el temario esté dictado y puedan acceder ustedes sobre eso. ¿Sí? A ver, vamos a ver estimación, no sé si estoy compartiendo la pantalla. A ver, vamos a compartir la pantalla ahora sí. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a repasar algunos ejercicios sobre estimación puntual y por intervalos de confianza. La idea de estimación sería principalmente, no conocemos la media poblacional, no la conocemos, entonces, si nosotros sacamos una muestra de una población, voy a usar la media muestral para poder estimar la media poblacional. Pero no va a ser el procedimiento, la metodología mediante la cual se va a estimar, va a ser mediante la construcción de un intervalo, usando la media muestral. ¿Sí? Y en ese intervalo nosotros vamos a estimar con un determinado nivel de confianza que dentro de ese intervalo se va a encontrar la media poblacional. ¿Sí? ¿Qué incluye estimación? Estimación, esperen que bajo esto, lo pongamos acá. Estimación, vemos por una parte, estimación por intervalos de confianza para la media poblacional, y ahí como que se divide si conocemos la desviación poblacional o si no la conocemos, y en el caso que conozcamos la desviación poblacional, vamos a ver ejercicios tanto si la población es desconocida o la población es conocida. También vamos a ver ejercicios sobre estimación por intervalos de predicción para un valor individual, estimación por intervalos de confianza para la proporción poblacional. Vamos a determinar tamaños de la muestra también, con una serie de datos, y también vamos a estimar intervalos de confianza para la varianza poblacional. Como esto es muy largo, hoy simplemente, como esto es una clase de consulta, vamos a hacer algunos ejercicios que estén relacionados con la estimación por intervalos de confianza para la media poblacional. En otra clase de consulta vemos lo que es de los ejercicios que ustedes ven ahí, de intervalos de predicción para un valor individual, para abajo, el resto lo vemos en una segunda parte. ¿Sí? Bueno, a ver. Estimación por intervalos de confianza. En aquel supuesto que la desviación poblacional sea conocida, o sea que nosotros, por esos hechos o circunstancias, llegamos a conocer el desvío poblacional de la variable que estoy estudiando. ¿Estamos? Normalmente en la vida, si yo quiero construir un intervalo de confianza para la media poblacional, como que el desvío poblacional no se lo conoce. Pero por usos y costumbres, por un conocimiento empírico, se puede llegar a conocer. Entonces, si se conoce el desvío poblacional, como que vamos a aplicar una serie, un conjunto de datos. A ver, una metodología específica. A ver, un segundo. Bueno, Matías, si te estás sumando, cualquier duda, estoy dando una clase con algunos ejercicios, cualquier duda plantean. ¿Sí? Y vamos a ver el supuesto, en primera instancia, que la población sea desconocida. ¿Sí?
Para construir un intervalo de confianza, como dijimos, nos vamos a basar en la media muestral. Va a ser un intervalo donde con un determinado nivel de confianza se va a encontrar en ese intervalo la media poblacional. Pero el principal estimador que vamos a usar va a ser justamente la media muestral que yo extraje de la muestra que se tomó sobre la población que quiero estudiar y donde quiero estimar en qué intervalo se encontraría la media poblacional. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer un intervalo de confianza, vamos a tener un límite superior y un límite inferior. En el límite superior, o sea, la diferencia únicamente va a ser que vamos a usar el principal parámetro, el principal estadístico, no parámetro, perdón, va a ser la media muestral, y luego le vamos a ajustar por una medida de error, un factor de error de estimación que está formado por lo que viene después del más o del menos, el z de alfa sobre 2, multiplicado el desvío poblacional, que en este caso tenemos el supuesto que lo conocemos, dividido la raíz de n, o sea, la raíz del tamaño de la muestra. ¿Tá? El límite superior se compone como usar de estimador a la media muestral más ese error de estimación, y el límite inferior se usa la media muestral y se le resta ese error de estimación. De esa manera, con determinado nivel de confianza, ya sea una confianza, la confianza, fíjense que está en el z de alfa sobre 2. Acá vamos a hacer siempre el supuesto de que la variable se distribuye en forma normal. Entonces, si la variable se distribuye en forma normal, vamos a usar en este caso las tablas de estandarización de la normal. Entonces sí voy a tener un nivel de confianza del 95%, significa que voy a tener un error del 5%. Ese error del 5%, de 0,05, está en las dos colas, que sería en total un 0,025. Eso es lo que ustedes ven ahí como ese alfa sobre 2 que se va a estar ajustando. Entonces lo que se hace es, se mete en la tabla de la distribución, en la tabla de la distribución normal, se coloca cuál es el nivel de confianza que estamos buscando, por ende determinamos el error que estamos en condiciones de asumir, y por eso sacamos el z de alfa sobre 2, es una medida en términos de z, que es el valor que vamos a necesitar para poder construir, para poder estimar el intervalo de confianza. ¿Sí? Hagamos un ejercicio. Un ejercicio el más simple, ¿sí? Donde vimos que conocíamos la varianza poblacional y no conocíamos la población. El gerente de control de calidad de una fábrica de focos necesita estimar la vida promedio de un gran cargamento de focos. Se sabe que la desviación estándar del proceso es de 100 horas. En una muestra de 50 focos, se tomó una muestra de 50 focos, se encontró que la media muestral, o sea que la vida promedio de esos 50 focos era de 350 horas. ¿Qué es lo que pide? Establezca una estimación con un intervalo de confianza del 95% de la vida promedio verdadera de los focos de todo el cargamento que no conocemos qué tamaño, el cargamento va a ser nuestra población y no conocemos qué tamaño tiene en este momento. ¿Tá? Entonces, bueno, a ver, si ustedes se fijan para poder construir el intervalo, para poder estimar el intervalo de confianza, conozco la media muestral, si se fijan ahí en el límite superior o el límite inferior, el X barra lo conozco, que es la media muestral, que en este caso es igual a 350 horas. ¿Sí? Me está diciendo, establezca una estimación de intervalo de confianza del 95%. 95%. Entonces, la tablita que tenemos acá al lado, mi nivel de confianza es 1 menos alfa. En este caso es 0,95. Si se ven ahí, en la penúltima fila, ese 0,95 me da un error de 0,05, un alfa de 0,05 en la tercera columna. ¿Sí? El alfa sobre 2, o sea, el error en cada una de las dos colitas, es igual a 0,025. Por lo que, si vamos a la tabla y buscamos qué z me deja ese error, voy a tener que ese z de alfa sobre 2 es de 1,96. ¿Tá? Entonces, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Ya tenemos la media muestral,
tenemos cuánto es el Z de alfa sobre 2, conocemos el desvío poblacional, que normalmente no se lo conoce, pero lo conocemos, me dice que el desvío poblacional, en este caso, es de 100 horas, y sabemos que el tamaño de muestra es igual a 50. Por lo que 350, media muestral, más menos el nivel el Z de alfa sobre 2 que surge del nivel de confianza, 1,96, multiplicado por el desvío poblacional dividido raíz de 50, vamos a estimar con un 95% de confianza que la media poblacional se va a encontrar entre 322,28 y 377,72. ¿Se entendió más o menos? Ese sería el primer ejemplo en el supuesto de que, siempre en el supuesto de que los datos se distribuyen normal, de todas maneras con el tamaño de la muestra, si vemos que es un tamaño de una muestra relativamente grande, usamos el teorema del límite central y podemos hacer el supuesto de que se aproximan por lo normal. ¿Estamos? Bueno, este es el supuesto en que conocemos el desvío poblacional y que no conocemos la población. ¿Está? El supuesto más básico. Ahora, ¿qué pasaría en el caso que la desviación poblacional está desconocida? O sea, no conocemos el desvío poblacional. Tengo datos de la población, saco una muestra, saco una media muestral y saco un desvío muestral. En este caso, el desvío muestral va a ser el mejor estimador para la varianza poblacional, para el desvío poblacional, perdón. Pero en este caso, en vez ya de usar la distribución normal, vamos a usar, para construir los intervalos de confianza, vamos a usar la distribución T-de-Student. ¿Sí? La distribución T-de-Student tiene determinadas características, ustedes se pueden fijar en la tabla, tienen las colas que son un poquito más anchas porque asume menos riesgo con respecto a la distribución normal, pero que tranquilamente se usa en aquellos casos en que nosotros sabemos que no conocemos la desviación, poblacional. Entonces, fíjense cómo cambia la fórmula, o cómo cambia la fórmula para poder calcular los intervalos de confianza. La media muestral sigue siendo el principal estimador, pero acá el error ya se cambia. El Z de alfa sobre 2 que yo tenía, lo voy a cambiar por la variable t, con dos parámetros que tiene n-1, ¿sí? Que son los grados de libertad, y alfa sobre 2, que está fijado por el nivel de confianza. ¿Sí? Y la última fracción que ustedes ven es la varianza muestral, que en el ejercicio anterior, como que teníamos varianza poblacional, en este caso no conocemos la varianza poblacional, entonces usamos como estimador la varianza muestral. Y el denominador sigue estando como raíz de n. ¿Sí? Bueno, hagamos un ejercicio ahora. El director del Departamento de Control de Calidad de una organización de salubridad desea evaluar el tiempo de espera de los pacientes en una clínica local. Se selecciona una muestra aleatoria de 25 pacientes en un libro de visitas. Se saca una muestra de 25. De dicha muestra se calcula la media muestral, que da igual a 27,89 minutos. Eso se está refiriendo a que el promedio de espera de esos 25 pacientes es igual a casi 28 minutos. ¿Sí? Y el desvío muestral de esa muestra, o sea, sacamos el desvío de esa muestra de tamaño 25, da igual a 13,87 minutos. ¿Está? Entonces, lo que me pide es, establezca una estimación, con un intervalo de confianza del 95%, acuérdense que el intervalo de confianza del 95% es como que voy a tener yo la confianza del 95% que en ese intervalo se va a encontrar la media poblacional que estoy
estimando, o sea, dentro de ese intervalo, dentro de ese límite superior y ese límite inferior. ¿Sí? Entonces establezco una estimación con un intervalo de confianza, con una confianza del 95%, del tiempo promedio de espera de la población. Entonces, si observan, tenemos la fórmula cómo se va calculando el intervalo de confianza. En este caso tenemos un nivel de confianza del 95%, por lo que el alfa sobre 2 va a ser 2,5, porque vamos a tener un error de un 5%, una confianza del 95%, un alfa del 5%, y el alfa sobre 2 de 2,5. ¿Sí? Y si tengo 25, un tamaño de muestra igual a 25, entonces los grados de libertad se calculan como n-1. ¿Sí? 25 menos 1, voy a tener 24 grados de libertad, con un alfa sobre 2 de 0,025. Con esos dos parámetros, con esos dos valores, me voy a la tabla de la t y busco cuál es el valor t para esos dos valores, para un n-1, un grado de libertad de 24, y un alfa sobre 2 igual a 0,025. Ese valor es igual a 2,064. Después van, lo comprueban en la tabla, por lo que tengo que hacer ahora es simplemente construir el intervalo de confianza. ¿Sí? A ver, mi media muestral es 27,89. ¿Sí? Más menos, y ahí le agrego el error. El principal estimador sigue siendo la media muestral para poder estimar la media poblacional. Y acá le agrego el error de estimación, que está formado por ese valor t multiplicado por lo que es la varianza muestral, perdón, el desvío muestral, hablemos con propiedad, el desvío muestral dividido la raíz de n, raíz de 25. En este caso, vamos a estimar con un 95% de confianza que la media poblacional se va a encontrar entre 22,17 minutos y 33,62 minutos. ¿Está? Esa sería la interpretación. Se estima con un 95% de confianza que la media poblacional se va a encontrar entre estos dos valores. Límite superior, 33,62, límite inferior, 22,17. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el último caso, en el caso de la estimación para intervalos de confianza para la media muestral. ¿Sí? En el caso que la población sea conocida. ¿Sí? Vimos hasta ahora, si repasamos, vimos hasta ahora, a ver, vimos la primera rama que surge de estimación, por intervalos de confianza para la media poblacional. Tanto para la desviación poblacional conocida como la desviación poblacional desconocida. ¿Sí? Y ahora lo que nos falta ver es, en el caso de la desviación poblacional conocida, en el caso que conocemos la población. Si tenemos nuestra n mayúscula, nuestra n grande, es igual a un determinado valor, ¿cómo se va modificando eso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda el intervalo? El intervalo es igual, la estimación del intervalo, la fórmula para calcular, es igual que al primer ejercicio que vimos, ¿sí? La fórmula para el límite superior y el límite inferior, pero en este caso, al ser la población finita, o conocida, cuando se dice población finita es como que sabemos que la población es igual a tal número, ¿sí? Le tenemos que agregar a ese error de estimación, le tenemos que agregar el factor de corrección para población finita. ¿Sí? Por lo que, en este caso, es raíz de una fracción que es población menos muestra, y en el denominador es población menos 1. ¿Sí? Acá habíamos visto en distribución de muestreo que, de acuerdo al tamaño de la población, si el tamaño de la población tendía a ser un determinado valor, el ajuste de ese factor, si ya era muy grande la población, el ajuste de ese factor iba a tender a ser un número muy cercano a 1. ¿Sí? Por lo que, si ese factor de corrección para población finita es un número muy cercano a 1, lo que se multiplique por eso es casi lo mismo. Por lo que va a haber poco ajuste en todo ese error de estimación.
Por lo contrario, si el tamaño de la muestra tiende a acercarse al tamaño de la población, o por lo siguiente, el tamaño de la población tiende a acercarse al tamaño de la muestra, el ajuste del factor ya va a ser un número más que tendiente a 1, más tendiente a 0,9, 0,8, y ya va a generar que multiplicado por cualquier factor el ajuste va a ser mayor. ¿Sí? Vamos a ver ahora, seguimos usando la media muestral siempre, la media muestral es el mejor estimador de la media poblacional. Vamos a hacer el mismo ejercicio que el primero que hicimos. ¿Sí? El gerente de control de calidad de una fábrica de focos necesita estimar la vida promedio de un gran cargamento de focos. Se sabe que la desviación es de 100 horas, en una muestra de 50 focos se encontró que la vida promedio fue de 350, pero observen bien la consigna ahora. Si el envío contiene un total de 2000 focos de luz, ahora sí establezca una estimación con un intervalo de confianza del 95% de la vida promedio verdadera de los focos de ese cargamento, que ahora sabemos que tiene 2000 focos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ahora sabemos ya que nuestra población, nuestra N grande, es igual a 2000. ¿Sí? Entonces, la misma para calcular, para estimar la media muestral, es la misma fórmula que vimos recién, los mismos intervalos, ya sea n grande como n, ya sea, perdón, para el límite superior como para el límite inferior, por lo que, a ver, la media muestral, 350 horas de duración que se sacó de la muestra, ¿sí? Eso es lo que duraron los 50 focos de luz. Tengo un nivel de confianza del 95%, por lo que mi z de alfa sobre 2 se mantiene en 1,96. El desvío poblacional es igual a 100 horas, el tamaño muestral es igual a 50, y acá le agrego lo que es el factor. 2000 menos 50 dividido 2000 menos 1, todo eso se le aplica a raíz. Vamos a ver que acá ponemos lo mismo, pero la resolución del factor, el ajuste al 2000 es un número significativamente grande, por lo que el ajuste de ese factor de corrección es 0,98, es un número muy tendiente a 1. ¿Sí? Por lo que, de acuerdo a esto, no vamos a tener mucha diferencia entre esta resolución y la primera resolución que hicimos en esta clase de consulta. ¿Sí? De acuerdo a eso, estimamos con un 95% de nivel de confianza y una población de 2000, que la media poblacional se va a encontrar entre 322,62 horas y 377,38 horas. ¿Sí? Bueno, eso es todo por ahora. Voy a hacer clases de consulta cortitas por la plataforma Zoom, donde vamos a repasar algunos ejercicios. Cualquier duda que tengan, pueden acceder directamente a los chats o a las clases que estamos dando o por mail. ¿Sí? Muchas gracias a todos.